Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios porque me da este tiempo que pone en mí para compartir una porción de su palabra con mis hermanos de los Avellanos. La palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 9. Demos lectura en el nombre del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido hijo de Dios. Palabra de Dios. Quiero que me acompañen a orar, hermanos, para que Dios tome control de este devocional. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias porque tú estás presente, Señor, y es tu palabra la que va a ser compartida. Oro para pedirte que tomes tu control de todo, Señor. Guía a este humilde siervo que va a compartir tu palabra a los hermanos, Señor. Que sea todo dicho por ti, por medio del Espíritu Santo, y nada sea de ocurrencia del hombre, sino que seas tú guiando, Padre, para que las cosas, tu palabra fluya y así tus hijos puedan entender la predicación de este devocional, Padre. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Antes de compartir la palabra de Dios, quiero hacer una pequeña introducción sobre el apóstol Juan. Este apóstol, este hombre que tenía algo, porque era el regalón de Jesucristo. Mientras estuvo aquí en la tierra nuestro Señor, este hombre había algo, porque era el regalón de Jesús. Puede haber sido humilde, obediente. Por algo fue elegido como apóstol junto a los demás que fueron llamados para servir al Señor y caminar con nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir y hablar de este hombre en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 20 al 22. Mire lo que dice la palabra. Y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Pero había actuado como hombre terrenal. ¿Por qué viene este si tú me llamaste a mí? ¿Por qué viene también él si tú no lo llamaste? Es el sentir que tenemos a veces nosotros como hombres. Pero Dios sabe hacer las cosas y enseñar las cosas como Él quiere. Cuando Pedro le dice estas palabras, el Señor Jesucristo le dice: si quiero que Él quede hasta que yo venga. Le está diciendo algo maravilloso. El apóstol Juan fue el último
apóstol en morir, dejar esta tierra. Fue el último de los apóstoles. Murió muy anciano en la isla de Patmos. Y cuando el Señor le dice, sí, quiero que él quede hasta que yo venga, y vino el Señor y se le reveló a Juan en la isla de Patmos con todo el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue tanto que Juan cayó de bruces, porque no era el Jesucristo que había caminado con él, sino que tenía todo el poder y la gloria, era transformado. Pero vino a dar la sabiduría a Juan para que diera testimonio de estas cosas que habían sucedido y sucedían en ese tiempo. Y así el apóstol Juan escribe estos libros, el libro de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, que es la venida de Cristo y el fin de la Escritura. Todo eso, esa sabiduría se la da Dios por medio del Espíritu Santo al apóstol Juan. Eso quería dejar en manifiesto, porque estos hombres fueron fieles a Dios. Dios los llamó al servicio y ellos amaron a Dios, sirviendo con nuestro Señor Jesucristo y caminando con Él en obediencia. Por eso quería destacar a este hombre que Jesús le amaba. Tiene que haber sido un hombre muy obediente como fueron los apóstoles. Ahora quiero compartir y ir a la palabra de Dios. En este capítulo 3 habla de dos maneras la palabra. Primeramente lo habla en el amor de Dios y después nos dice cómo tenemos que actuar los que somos elegidos y escogidos por Dios. En el versículo 1 de este capítulo 3 lo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El llamado de los escogidos es por el amor de Dios. Y en el versículo 3 nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene a Cristo, el que está en Cristo, es purificado, es limpio, porque Jesucristo es purificado. Y después ya en el versículo 4 los cambia el tono de la palabra y los dice cómo tenemos que hacer el compartir, cómo tenemos que ser nosotros en esta tierra. Como el otro día se predicaba el hermano Douglas, somos sal en esta tierra. ¿Y qué significa ser sal? Ser buenos hombres, obediente a la palabra de Dios. Es fuerte la palabra del Señor. A veces no nos gusta leer estas partes, porque los dice de verdad. En el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Juan 1, 29 nos dice la palabra: Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a quitar el pecado del mundo. Por eso que, hermanos míos, todos los que han sido llamados y justificados mediante nuestro Señor Jesucristo a los ojos de Dios para ser llamados hijos de Dios,
somos limpios de pecado. Y no podemos infringir esa limpieza que hizo nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio, porque por su sangre fuimos lavados y nuestros pecados fueron crucificados en la cruz, enterrados en su muerte, pero en su resurrección vivimos como nueva criatura, somos nuevos hombres y somos hombres limpios de pecado, gracias al amor de Dios. Por eso que lo recomienda el apóstol Juan en la Escritura, que fue guiado por el Espíritu Santo para que quedaran manifestadas en este libro y nosotros la leyéramos y aprendiéramos y entendiéramos de la palabra de Dios, que los hijos de Dios, los que han sido llamados, no podemos andar pecando, porque el pecado es de Satanás y nosotros le pertenecemos a Dios. Somos de la simiente de nuestro Padre Celestial, porque somos hijos de Dios, justificados ante los ojos de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Fuimos tomados, perdonados y lavados. Por tanto, si el Señor nos dice que el que espera, que tiene esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Cuando el Señor Jesucristo los toma, somos limpios, somos purificados porque Él es puro, porque Él es santificado y nosotros somos de la simiente de Dios, somos santificados. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso que a veces tenemos que tomar muy en conciencia lo que vamos a hacer en esta tierra, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y esa es una palabra de advertencia para que el hombre aprenda de las cosas de Dios. Y Él lo guía mediante el Espíritu Santo, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Somos hombres escogidos por Dios, por el amor de Dios. Los dio al Hijo para salvación, y la salvación de su Hijo es pura y santa. Así que, hermanos míos, esta palabra que sea reconfortante en la vida de nosotros, que sea una palabra que no nos suene como fuerte, sino que tengamos que ser obedientes a ella. Y si nos dice que el que peca es del diablo, es por algo, porque nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a eso vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos las gracias porque nos da el entendimiento y la sabiduría espiritual. Este entendimiento que viene del cielo no es el entendimiento terrenal, sino es dado a los hombres por medio del Padre, a los que Él escogió y amó, a los que Él ama y protege, a los que guarda y cuida en nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por la cual hemos sido alcanzados para estar en el camino de la verdad y la vida. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga y lean este capítulo completo, que es maravilloso lo que lo entrega nuestro Padre Celestial y escrito por el apóstol Juan. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, hermanos.